Buenas tardes, nosotros somos el Grupo 9 y vamos a trabajar con el tema de memorias de la violencia. En primer lugar, queremos aclarar que la audiencia objetivo de este video es de estudiantes de primer semestre en universidades de Colombia, ya que con esto se puede asumir que estos estudiantes están informados de alguna manera sobre los temas que queremos tratar y tienen la capacidad de juzgar y reflexionar sobre los temas que se discutirán a continuación. Por otro lado, la tesis con la que vamos a trabajar es aspectos como la etnicidad, el género, la clase y o la región sí afectan en cómo las personas viven la violencia en Colombia. Con esta tesis lo que queremos mostrar es cómo a pesar de que todos los ciudadanos en Colombia viven la violencia de una manera diferente, nadie está realmente exento de vivir la violencia. Para poder defender esta posición, vamos a usar cuatro fuentes como ejemplos en donde personas de diferente género, etnia, clase y o región se ven afectadas por la violencia de una manera u otra sin necesariamente hacer parte del conflicto. La fuente Caminos Condenados es un cómic que ilustra la vida diaria de algunos campesinos que fueron desplazados por la violencia en Colombia y cómo dicha violencia los afecta día a día en sus vidas. En la fuente se ven tres ejemplos de cómo los campesinos viven tras la violencia. En el primer ejemplo se ve cómo un campesino cuenta que a pesar de que no fueron desplazados de las tierras en las que viven, ya ellos no son los dueños de estas tierras, sino que llegaron personas nuevas a convertirse en los supuestos dueños de estas tierras y hacen que los campesinos sean obligados a trabajar bajo terribles condiciones en sus tierras porque no tienen más opciones. En la segunda historia se ve un día de una madre de familia. En este ejemplo se ven las terribles condiciones en las que viven los campesinos. De hecho, en un momento se ve observar cómo la madre dice que para poder tener agua en su casa tiene que ir a un pozo alejado de su casa, ya que las tuberías se dañaron y el dueño de la tierra no quiere arreglarlas. Además de esto, dice que dependen de que el dueño amanezca de buen humor para poder sacar agua, ya que si no está de buen humor les niega el acceso al agua en sus propias casas. También dice que muchos de los vecinos que solían tener decidieron abandonar sus casas por la violencia y el maltrato que sufrían en estos lugares, pero los que se quedaron no tienen a dónde más ir. Ya por último, la tercera historia habla de cómo un grupo de campesinos se reúne a hablar sobre reconstruir su pueblo en otro lugar, ya que todos tuvieron que abandonar sus casas por la violencia. En esta historia se puede observar cómo los campesinos que tuvieron que abandonar su pueblo vivían vidas tranquilas y agradables, pero la violencia se las quitó. Ya en conclusión, esta fuente sirve para entender cómo las personas que no hacen parte de la violencia, personas que trabajan duro y honestamente todos los días, se volvieron daño colateral de la violencia, demostrando que no importa el género, la etnicidad, la postura frente a la violencia la violencia nos afecta a todos de una manera muy fuerte y negativa. En Mujeres en la Guerra. El aspecto principal es el género, de cómo a partir de la situación familiar, desde la perspectiva de la madre de familia, tuvieron que sobrevivir y pasar los momentos más difíciles de la violencia y de la guerra. Cada uno al interior de la familia tenía diferentes ideologías, empezando por la madre, Margot, tenía un trabajo estable, era profesora en un colegio. A diferencia de su esposo y de sus hijos, que estaban más en el ámbito de la guerra y de la violencia, su esposo por el lado del Ejército Nacional, que años después fallece a causa de un cáncer, pero sus hijos siguiendo los pasos de la guerrilla, siguiendo los pensamientos y uniéndose a sus grupos, que también tuvieron que pagar las consecuencias en la cárcel, empezando por Nina, que tuvo su niño, su bebé en la cárcel, siguiendo a Hernando y Carlos, que años después los iban a asesinar, y solo quedaría Margot y la Nina de la familia. También hay que tener en cuenta que de esta fuente podemos sacar claramente el dolor de las mujeres en la guerra, el dolor de una madre, de una esposa, de una hija que ha visto morir a sus seres queridos. Pero también se denota en esta fuente que la posición política, ya sea conservadora o liberal, no importa porque todos son víctimas de la misma guerra. Todos están implicados, todos se ven afectados por el mismo conflicto. Buenos días. Para hablar de cómo afectaba la región en el conflicto armado colombiano, escogí La Fuente de los Colores de la Montaña, la cual es una película hermosa que cuenta la historia del conflicto armado en las zonas rurales, con los campesinos, desde un punto de vista de un niño, y es aquí donde entra en juego también el otro ámbito, la edad. El largometraje es la historia de Manuel, un niño de primaria, donde superficialmente nos cuenta la historia de sus amigos, de cómo se les pierde la pelota, pero en el trasfondo de esta película se ven escenas donde, por ejemplo, el papá está huyendo de unos hombres, en la radio dando noticias de alarma, pero se escucha de fondo. Secuestran amigos de sus padres, se ve cómo ponen minas, se van yendo sus amigos.
su profesora, y realmente todo esto está pasando por detrás. Ninguno de los actores de la violencia aquí, como los guerrilleros, los paramilitares, tienen una cara ni tienen una voz. Aquí solamente tienen voz los campesinos, las víctimas en este ámbito de la violencia. Ahora, como dije, aquí entra en juego la edad, porque a los niños campesinos en las zonas rurales en Colombia, el conflicto les arrebató la infancia, los juegos, la educación. En general, también se vieron violentados, y claramente esto tiene consecuencias en las vidas de los niños que hoy en día son adultos. Buenos días. Para responder el problema que elegimos, la cual fue cómo se manifiesta en aspectos como la etnicidad, el género, la clase, en los distintos problemas abordados, elegimos la fuente primaria que se llama Las caras del horror. Esto es un documental narrado por distintos profesores, catedráticos y madres víctimas indirectas del conflicto que nos dan su punto de vista acerca de la gran temática y controversial de los falsos positivos. En esta ellos nos explican cómo vivieron el conflicto y las ideas que surgen de él. Entonces, para iniciar, nos damos cuenta de que somos un país sin memoria, de que el ciudadano urbano es muy indiferente al rural y cómo esto afecta de cómo cada clase de Colombia vive el conflicto. Por ejemplo, tuvo mucho mayor impacto, dice un profesor, el asesinato del joven Colmenares, ex estudiante de los Andes, a los 1.200 jóvenes asesinados en Soacha. Entonces vemos aquí cómo se inmiscuye la clase y cómo tiene mucha más relevancia la muerte de un joven de clase alta a uno de clase baja. Y también otra cosa que más se representan es el género. Porque cuando hablamos de género nos damos cuenta que los hombres son víctimas directas de este conflicto, son los que viven la violencia como tal, porque ya que los mayores asesinatos y los mayores falsos positivos fueron hombres. Pero también este documental nos da la cara y nos muestra cómo las mujeres vivieron este conflicto, cómo las madres se sintieron a perder sus hijos y no poder encontrar una solución justa ni poder encontrar justicia. El ex candidato a la presidencia, Antanas Mockus, nos habla de que la justicia, los falsos positivos, es como una bicicleta estática que aunque creamos que se está moviendo, no pasa absolutamente nada. Entonces, estos son los dos puntos que nos hace reflexionar este documental acerca de la pregunta que abordamos. En conclusión, lo que queremos decir es que la etnia, la clase, el género, la edad y la región son cosas que afectan en la manera en la que los colombianos hemos vivido la violencia. No es lo mismo alguien de la zona rural que alguien de la zona urbana, o un hombre que una mujer, alguien de estratos altos que alguien de estratos bajos. Sin embargo, algo que concluimos es que todos han sido víctimas de la misma violencia. Concluimos que no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento que ha causado este conflicto, que todos somos Colombia y que debemos conocer esta historia, donde todos somos víctimas de diferentes formas. Muchas gracias.